Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Nuestro tema va alrededor de una figura muy icónica que se llama Luigi Mangione. El título de nuestra exposición es Cuando la inconformidad se convierte en crimen, una mirada criminológica al caso de Luigi Mangione. Este caso pues está vinculado a la materia de criminología y victimología con la docente Aristace Miriam. Y pues nosotros los presentadores seremos Carmona Cruz y García Urbina Ricardo. Siguiente, por favor. Ok, a manera de introducción, Carreón en el 2023 nos indica que el delito es un fenómeno que se comprende desde factores personales, sociales y simbólicos. Estos factores actúan todos en conjunto para determinar la acción delictiva. Justamente en el caso de Mangione esto resulta interesante, pues no solo es un crimen que representa como pues la eliminación de la persona, sino que intervienen elementos individuales como el aislamiento, el malestar y las construcciones de creencias, así como factores estructurados que se vinculan como con el contexto sociopolítico y además corporativo, que más adelante será como explicado a detalle. Ahora, este crimen particular es asociado como un acto posible de valor simbólico ante la sociedad, pues la víctima representa por sí sola una figura que se asocia a un sistema más amplio que ahorita implica como el sistema asegurador de salud en Estados Unidos. Esto lo que nos hace es no poder analizarlo desde una criminología tradicional, sino más bien desde los significados que atraviesan como todo el acto ideológico que vivió Mangione en el acto que desempeñó. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es analizar como elementos centrales antecedentes, factores endógenos y exógenos, y entonces también vamos a incluir como un poquito de análisis teórico para poder comprender la construcción de los significados y además tensiones que engloban todo este crimen que sucedió pues en fechas no tan, no tan viejas, digámoslo. Em, claro que, a ver, siguiente, por favor. No, entonces regresa. El objetivo general es analizar el caso y de ahí comprender como los factores endógenos y exógenos que mencionaba anteriormente que influyeron en la conducta y además vincularlo con un posible componente simbólico y social que hubo dentro de la narrativa del caso y del desempeño de los actos en sí. Ahora sí, siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a hablar un poquito como en general sobre lo que pasó. Em, Luigi Mangione se acusa de asesinar a Brian Thompson en diciembre del 2024. Todo este acto sucedió en Nueva York y lo que complicó el caso es que se vio que habían tenido como elementos de planificación, o sea, que había sido como planeado con antelación y además que fue dirigido hacia una víctima en específico que en este momento cumplía un rol de director ejecutivo de la industria de seguros de salud, que es lo que les mencionaba hace un momento. Y es por lo que resulta relevante el caso en un sentido ideológico. Que fuera premeditado hace que no sea un hecho impulsivo y además que sea deliberado. Em, pero también, como la víctima es una figura que se asocia a un sistema más amplio, podemos ligarlo con una dimensión política y crítica ante el sistema actual. Ahora, esto es lo que hace que tenga un contenido simbólico, pero pues como lo hemos visto, muchas teorías como que se limitan a entender el suceso como factores contextuales e individuales, pero nunca lo han abordado como de un lugar más social y contextual, y es lo que nosotros pretendemos hacer en esta investigación. Ahora, el siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los antecedentes del caso,
Pues Mangione se describe como un joven con una trayectoria académica destacada. Él iba en la universidad y iba muy bien en cuanto a sus calificaciones. De hecho, los profesores lo describían como un muy buen alumno a nivel académico. No poseía ningún antecedente delictivo antes de esto. Y algo muy importante que después hablaremos es un posible dolor crónico en la espalda. Además de que en las últimas semanas antes del crimen se le describió que tuvo un aislamiento progresivo tanto con sus familiares como con sus amigos. Además estaba en parte con una actividad en línea donde tenía varias críticas hacia las corporaciones, como bien mencionaba mi compañera acerca de la parte social y política del caso. Y bueno, todos estos elementos sugieren que Mangione construyó una narrativa personal donde las experiencias individuales, como el dolor clínico en la espalda, y las percepciones del entorno, con esta parte de las redes sociales, pues se comenzaron a integrar en una nueva narrativa. Ahora, en cuanto a los factores endógenos, como sabemos, pues es este plano interno. Aquí interactuaron cuatro factores clave. Como les comentaba, el primero era el dolor crónico. Em, este pues puede afectar no solamente la parte física, sino también el estado emocional, generando pues cierta irritabilidad y frustración constante. Además, dentro de esto, algunos reportes dicen que Mangione llegó a acudir a ciertas instituciones de salud, las cuales no le hacían caso o no querían pagar por su tratamiento. En cuanto al plano del aislamiento social, pues esto, como sabemos, limita la regulación emocional y reduce la posibilidad de cuestionar ideas propias, como que algún amigo le dijera que no estaba bien o ciertas cosas así. En tercero, la narrativa de inconformidad. El sujeto interpreta pues que su entorno no está siendo favorable para él y crea una visión crítica, normalmente muy polarizada, como de blanco y negro, y entonces Mangione no solamente interpretó que esto era algo malo para él, sino también algo malo para la sociedad. Y por último, la cuarta, la rigidez en el sistema de creencias, la cual pues puede llevar a justificar los actos que tuvo desde su propia perspectiva, ya que si lo ve desde una parte individual, pues no serían justificables, pero al tener esta narrativa personal, pues puede tener esta rigidez. En cuanto a los factores exógenos, se destacan tres principales. El primero, el descontento hacia el sistema de salud en Estados Unidos. Esto no solamente es algo de Mangione, sino que es algo que ha estado presente durante mucho tiempo y es algo muy actual en el sistema de Estados Unidos, especialmente pues hacia las aseguradoras, las cuales tienen un alto nivel económico y lo cual puede producir inconformidad en la sociedad. Además, el entorno digital, en el cual, como veíamos, Mangione tenía mucho de esto y se limitaba pues a poner comentarios y a ciertas situaciones acerca de este descontento. Esto facilitó el constante, em, pues sí, estar inmerso en discursos radicales que reforzaban sus creencias preexistentes. Y por último, la construcción simbólica de figuras corporativas. Esto se pudo convertir en una representación de una problemática pues, social más amplia, que no solamente él estaba haciendo justicia para él, sino para una parte más social. Para el análisis criminológico, planteamos el término de criminogénesis, el cual pues es el proceso en el cual interactúan múltiples factores, como lo veíamos en este caso. En cuanto a la criminología clínica, los elementos como el dolor, el aislamiento y las creencias influyeron en la forma en la que Mangione interpretaba la realidad. Ahora, para la criminología crítica, la cual analiza cómo las estructuras sociales y la percepción de la injusticia, pues puede influir en la conducta. En el caso de Mangione, la parte clínica e individual influyó en cómo se desempeñó y cómo entendió y cómo percibió las partes sociales de pues estos problemas en cuanto al sistema de salud. Todo esto lo podemos tomar desde la teoría del etiquetamiento de Howard Becker, el cual nos permite entender cómo el significado social del acto influyó en su interpretación,
ya que la víctima, pues, puede ser vista como un símbolo de una problemática mayor. Ahora, esto último es muy importante porque Mangione no solamente en las semanas siguientes al crimen y cuando se empezó a visualizar más, empezó a verse como un héroe en las redes sociales, empecé a poner como eh, pues muchas de sus imágenes, como gracias o ese tipo de frases, las cuales etiquetaban a Mangione pues como un héroe que hizo justicia por la sociedad, lo cual lo convierte en un caso muy interesante y muy importante, ya que, pues bueno, este caso nos permite entender que la conducta delictiva no se puede explicar por una sola causa, sino que surge de distintos factores, tanto individuales como condiciones sociales y también elementos simbólicos y sociales y políticos. Asimismo, creemos fundamental mantener una postura ética en la presunción, ya que este caso es un caso activo y todavía no se determina una sentencia. Actualmente Mangione se dice inocente y bueno, es un proceso que sigue actualmente, entonces lo mantenemos desde esta postura ética y desde este análisis criminológico. Y finalmente, pues nuestro análisis muestra la importancia de abordar la criminalidad desde una perspectiva integral, evitando explicaciones simplifistas y promoviendo una comprensión más profunda de fenómenos delictivos actuales. Eso sería todo de nuestra parte. Estas son nuestras referencias y bueno, muchas gracias.